A veces no es la forma en que una persona muere lo que más nos atormenta, sino lo que dijo justo antes. Un comentario casual, una despedida críptica o una negación escalofriante puede tener más peso que años de entrevistas o titulares. No son líneas guionizadas de una película, sino las palabras sin filtro de personas reales mirando directamente a lo desconocido. ¿Qué últimas palabras te quedarán grabadas por más tiempo? Algunas de estas son tan comunes que resultan aterradoras. Elvis Presley, el rey del rock and roll, dejó el mundo con palabras que suenan más a un domingo perezoso que a un adiós trágico. El 16 de agosto de 1977, Elvis Presley se encontraba en Graceland, inquieto y sin poder conciliar el sueño. Se giró hacia su prometida, Ginger Alden, y le dijo con calma: «Voy al baño a leer». Podría haber sido una noche cualquiera, sin drama, sin ostentación alguna, solo un momento íntimo en la casa que él consideraba su hogar. Minutos después, Ginger lo encontró desplomado en el suelo del baño. A pesar de los esfuerzos frenéticos, Elvis se había ido con solo 42 años. Lo inquietante de sus últimas palabras es su pura ordinariez. Elvis, el hombre que electrificó a audiencias de todo el mundo, cuya voz transformó la música, se despidió con una frase tan simple que podría pertenecer a cualquiera. Ese contraste es lo que lo hace inolvidable. El rey no se despidió en el escenario con fuegos artificiales. Susurró una rutina cotidiana que al instante se convirtió en un final escalofriante. Heath Ledger. En enero de 2008, Heath Ledger parecía estar en la cúspide de la grandeza eterna. Recién salido de filmar su actuación ganadora del Oscar como el Guasón, era el rostro de una promesa ilimitada. Pero tras bambalinas estaba inquieto, sin poder dormir, y dependía de la medicación para poder sobrellevar la situación. La noche antes de su muerte, su hermana Kate le advirtió que no mezclara medicamentos. Heath se rió, respondiendo: Katie, mira, todo estará bien. Horas después, fue encontrado inconsciente en su apartamento de Manhattan, fallecido con solo 28 años. Esa única frase, destinada a calmar a su hermana, ahora está grabada en la historia como una inquietante negación. Es desgarrador porque fue tan casual, tan seguro. Heath no se despidió, dijo que todo estaba bajo control. Y no lo estaba. Sus últimas palabras revelaron la trágica ironía de la juventud y el brillo chocando con la frágil realidad. Tranquilizó a su hermana, pero al hacerlo, le dio al mundo un eco escalofriante de lo que estaba a punto de suceder. Steve Jobs. Steve Jobs nunca fue un hombre con una visión pequeña. El cofundador de Apple dedicó su vida a superar los límites del diseño, la tecnología y la imaginación. Pero sus últimas palabras no trataron de iPhones, negocios o sus grandes logros. En el año 2011, rodeado por su familia, Jobs miró más allá de ellos, sus ojos fijos en algo que solo él era capaz de ver, y pronunció suavemente: «Oh, qué maravilla. Oh, qué maravilla». Oh, vaya. Testigos describieron su tono como asombrado y sereno, casi como si estuviera contemplando otro mundo. Esas 3 simples palabras se convirtieron en un misterio. ¿Se maravillaba ante algo más allá de la comprensión humana o simplemente estaba abrumado por sus últimos momentos? Lo hermoso de esto es lo humano y espontáneo que fue. Para un hombre conocido por reinventar la forma en que vemos la tecnología, su legado final fue una frase que despojó de toda invención. Oh, wow. Eso fue todo. Puro, visceral y absolutamente inolvidable. Incluso después de su muerte, Jobs nos dejó preguntándonos qué visión tenía que nosotros no. Princesa Diana. El mundo aún recuerda las luces intermitentes, el túnel de París y el caos de aquella noche de 1997. El accidente automovilístico de la princesa Diana conmocionó al mundo entero, pero pocos conocen sus últimas palabras. Cuando los bomberos llegaron al lugar del accidente, ella seguía con vida, aturdida y sangrando. Ella los miró y susurró con voz débil: «Dios mío, ¿qué ha pasado?». No fue una declaración real cuidadosamente preparada. Ni siquiera fue una despedida. Fue un instante de profunda confusión e incredulidad, las mismas palabras que cualquier persona pronunciaría al ser golpeada por una catástrofe. En cuestión de minutos, perdió el conocimiento y jamás volvió a despertar. Lo verdaderamente inquietante no es únicamente lo que ella pronunció, sino aquello que sus palabras revelaron. Diana, la princesa del pueblo, perseguida y acosada hasta su último aliento, no se enfureció ni acusó. Simplemente no podía asimilar lo que había sucedido. Sus últimas palabras hacen eco del impacto de una vida truncada y una tragedia que aún parece demasiado cruel para ser verdad. Marilyn Monroe. El 4 de agosto de 1962, la estrella más brillante de Hollywood pronunció una despedida que fue casi demasiado críptica para ser ignorada. Horas antes de su muerte, Marilyn Monroe hablaba por teléfono con el actor Peter Lawford. Él la invitó a cenar, pero ella se negó. Sus últimas palabras para él fueron realmente escalofriantes. «Despídete de Pat, despídete de Jack y despídete de ti mismo, porque eres un buen tipo». Lawford admitió más tarde que esas palabras lo aterrorizaron.
Sonaron definitivas, como si se despidiera para siempre. Horas después, fue encontrada sin vida en su casa de Los Ángeles. Hasta el día de hoy, la gente debate si fue desesperación, agotamiento o algo más profundo. Pero lo que hace inolvidables las últimas palabras de Monroe es cómo transmitían calidez y finalidad a la vez. Ella no estaba enojada. Se despedía con una claridad inquietante. La sirena de la pantalla, símbolo del glamour, abandonó el escenario no entre luces y aplausos, sino con una despedida que aún genera interrogantes. John Lennon, 8 de diciembre de 1980. Fuera del Dakota en Nueva York, los fans se agolpaban para ver a John Lennon después de una sesión de grabación. Entre ellos estaba el hombre que acabaría con su vida. Momentos después de recibir el disparo, Lennon tropezó hacia la entrada del edificio. Con la sangre brotando, solo logró decir 2 palabras. Me han disparado. No fue poético, no fue la letra de una canción, fue el crudo y aturdido reconocimiento de lo que acababa de suceder. Segundos después, se desplomó en los brazos de Yoko Ono y fue llevado de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto. Para un hombre cuya voz definió una generación, sus últimas palabras fueron devastadoras en su simplicidad. Lennon no tuvo la oportunidad de reflexionar o filosofar. En cambio, su partida fue despojada de todo artificio, reducida a la brutal honestidad de un hombre que comprende su destino en tiempo real. Y eso es lo que la hace inolvidable. No fue solo el fin de una existencia. Fue el acallamiento de todo un movimiento cultural. En tan solo 2 palabras. Whitney Houston. La voz de Whitney Houston era capaz de romper techos y derretir corazones, pero sus últimas horas revelaron una historia mucho más sombría. El 11 de febrero de 2012, en su suite del Hotel Beverly Hilton, Whitney, según se informó, conversó con amigos y personal sobre su estado de ánimo. Sus últimas palabras conocidas fueron sencillas, pero escalofriantes. Solo quiero ver a Jesús. Horas más tarde, fue hallada sin vida en su bañera, provocando una gran conmoción en el mundo de la música. Lo que hace que sus últimas palabras sean tan inquietantes es como revelaron un sentido de finalidad casi profético. Ya fueran dichas por fe, agotamiento o resignación, insinuaban que ella ya se estaba despidiendo. La vida de Whitney había sido una montaña rusa de grandes éxitos y devastadores fracasos, pero sus últimas palabras cerraron el telón de todo, crudas, personales y cargadas de significado. Una superestrella que una vez dominó el escenario mundial, reducida a una frase que sonaba como si supiera que el final había llegado. Paul Walker. El 30 de noviembre de 2013, Paul Walker no estaba frente a una cámara ni corriendo en un set de filmación. Simplemente asistía a un evento benéfico en California. Mientras subía a un Porsche Carrera GT con su amigo, Roger Rodas, les dijo casualmente a otros que estaban cerca, «Volveremos en 5 minutos», pero nunca regresaron. El coche perdió el control a una velocidad asombrosa, chocando y estallando en llamas. Las últimas palabras de Walker impactaron mucho por lo ordinarias que eran. No se estaba despidiendo, no estaba dando un discurso. Él tranquilizaba a sus amigos, diciéndoles que volvería enseguida. En cambio, su última frase se convirtió en un inquietante recordatorio del tiempo. La estrella que vivió deprisa en la pantalla encontró el mismo destino fuera de ella, con palabras que nos recuerdan cuán frágil es cada hasta pronto. La vida de Paul Walker no terminó en una escena, sino en un momento de escalofriante normalidad. Robin Williams. Robin Williams fue el hombre que hizo reír a millones, pero por dentro llevaba una tormenta privada. El 11 de agosto de 2014, su esposa, Susan Schneider, recordó las últimas palabras que él le dijo antes de irse a la cama. «Buenas noches, mi amor», tiernas, ordinarias y desgarradoramente simples. Horas después, se había ido. Lo impactante no es solo lo que dijo, sino lo que representaba. Un hombre cuyo genio iluminó el mundo terminó su último día con el mismo afecto tranquilo que cualquier esposo, sin insinuar la tormenta que llevaba dentro. «Buenas noches, mi amor». No estaba destinado a ser un adiós. Era solo otro ritual nocturno pronunciado sin saber que era el último. Eso es lo que lo hace resonar. Robin Williams no se despidió con un chiste o un florecimiento dramático, sino con una frase tan tierna que ahora lleva el peso de la finalidad. El hombre que dio tanta luz terminó su día en las sombras, dejando al mundo con palabras que aún rompen corazones. Chadwick Boseman. El fallecimiento de Chadwick Boseman en 2015 emocionó al mundo. Los fans no sabían que luchaba en silencio contra el cáncer por años, rodando éxitos de taquilla entre tratamientos. En sus últimos días, mientras su cuerpo se debilitaba, su familia recordaba que susurraba palabras para centrarse. Pausa, inhala, exhala, esto es vida, pausa. Era simple, muy meditativo. Pausa, un hombre que miraba a la mortalidad a la cara y elegía la presencia sobre el pánico. Pausa.
Chadwick no era solo un actor, se convirtió en un símbolo de dignidad, resiliencia y gracia. Sus últimas palabras lo reflejan a la perfección. No trataban sobre el miedo, el arrepentimiento, ni siquiera un adiós. Eran sobre la aceptación del momento presente, incluso en medio del dolor. Para un hombre que dio vida a Black Panther e inspiró a toda una generación, sus últimas palabras grabadas fueron menos sobre la muerte y más sobre lo que realmente significa vivir. Inhala, exhala. Esto es vida, un recordatorio para cada uno de nosotros de que incluso al final hay una profunda belleza en el simple acto de respirar. Tupac Shakur, 7 de septiembre de 1996, Las Vegas. Después de una pelea de Mike Tyson, el BMW de Tupac Shakur fue acribillado a balazos en un tiroteo desde un auto que conmocionó al mundo del hip hop. Cuando la policía llegó a él, le preguntaron al rapero moribundo si vio quién le disparó. La respuesta de Tupac fue aguda, desafiante e inolvidable. ¡Que te jodan! Así fue Tupac hasta el final, inflexible, confrontacional y reacio a darle a nadie la satisfacción de su debilidad. No iba a delatar a nadie ni a entregar a sus asesinos. Se fue como vivió, luchando contra el sistema, negándose a doblegarse, incluso cuando la muerte estaba a minutos. El poder en esas dos palabras reside en su negativa. La mayoría de nosotros podría implorar, suplicar o susurrar con miedo. Tupac eligió la rebeldía. Por eso resuenan no solo como sus últimas palabras, sino como el punto final de una vida vivida en rebelión. Tupac no solo dejó atrás su música, dejó una actitud capturada perfectamente en su último aliento. James Brown. En la mañana de Navidad de 2006, el padrino del soul pronunció una última frase que sonó más como una predicción que como una despedida. James Brown, quien luchaba contra una neumonía en un hospital de Georgia, le dijo a su amigo de toda la vida y manager, Charles Bobbitt, «Me voy de aquí esta noche». Apenas unas horas después, él ya no estaba. Hay algo verdaderamente inquietante en la seguridad y la confianza de esas palabras. No se trataba de miedo, no era confusión, era una certeza absoluta. Brown, cuya energía en el escenario era imparable, de algún modo sabía que su última función se acercaba. Para un hombre que definió el funk, el soul y el ritmo, sus últimas palabras fueron silenciosas pero poderosas. No eran sobre música, eran sobre el destino. Los fans recuerdan a James Brown por su fuego, su sudor y sus poderosos gritos, pero sus últimas palabras demuestran que era igual de imponente incluso en el silencio. Pausa. Me marcho esta noche. Una actuación final sin ningún instrumento, dejando únicamente su voz resonando a través de todo el tiempo. Michael Jackson. El rey del pop había pasado décadas bajo una inmensa presión, y en 2009, su gira de regreso, This Is It, se suponía que sería su redención, pero sus últimas palabras, dichas al Dr. Conrad Murray, revelaron a un hombre desesperado por descansar. Él dijo, «Solo hazme dormir. No importa a qué hora me despierte». Esas palabras resultan escalofriantes por la pura inocencia que encierran. Él no estaba pidiendo ni gloria, ni atención, ni siquiera una forma de escapar. Estaba pidiendo algo que la mayoría de nosotros simplemente damos por sentado, el sueño. Apenas unas horas más tarde, ya no estaba con nosotros, tras recibir una dosis fatal de Propofol. La carrera entera de Michael Jackson había sido una lucha entre las exigencias del superestrellato y las necesidades de un ser humano frágil. Sus últimas palabras lo capturaron a la perfección. No se desvaneció en un estadio o en un escenario. Se deslizó en el silencio, tratando de encontrar paz. Para el hombre que hizo bailar al mundo, lo más impactante es cuán ordinaria fue su última petición. Crawford, la leyenda de la pantalla de plata de Hollywood, Joan Crawford, nunca fue conocida por ser de voz suave. Incluso en su lecho de muerte en 1977, se mantuvo fiel a su estilo. Mientras su ama de llaves se arrodillaba a su lado y empezaba a rezar en voz alta, Joan interrumpió con sus últimas palabras. «No te atrevas a pedirle a Dios que me ayude». Esa frase sorprendió a todos los presentes, pero era la clásica Crawford, feroz, independiente y que no permitía que nadie más dictara su historia, ni siquiera al final. Algunos lo llaman amargo, otros lo llaman desafiante, pero no cabe duda de que era pura Joan. Ella no quería piedad y de seguro no quería que nadie hablara por ella. En cierto modo, esas palabras resumían toda su carrera en Hollywood. Ella combatió a los estudios, luchó por su imagen y controló su propia narrativa hasta su último aliento. Mientras otras estrellas se desvanecen en silencio, Crawford rugió con toda su fuerza contra él, dejando al mundo una frase tan incisiva como su penetrante mirada en pantalla. Bob Marley. La música de Bob Marley llevaba mensajes de libertad, unidad y resiliencia. Pero cuando el cáncer finalmente lo venció en 1981, sus últimas palabras no fueron para una multitud, sino para su hijo Ziggy. Le dijo, «El dinero no puede comprar la vida». Es una verdad sencilla, pero viniendo de Marley resuena como poesía.
Aquí había un hombre con fama, influencia y reconocimiento mundial, pero su última lección fue sobre los límites de todo ello. Dinero, éxito, adoración, nada de eso pudo comprarle un día más. Esas 5 palabras resonaron como un eco de su filosofía, reducida a su esencia más pura. Marley partió de este mundo tal como lo vivió, diciendo la verdad incluso en su momento más sombrío. Para un hombre que dio tanta música y esperanza, sus últimas palabras fueron el recordatorio definitivo de que la vida no tiene precio, y nada, ni siquiera la fortuna, puede comprar más tiempo. Frank Sinatra. Durante décadas, Frank Sinatra fue la encarnación de la elegancia. Cantó sobre el amor, el desamor y cómo vivir la vida a su manera. Pero cuando le llegó su momento final, en 1998, sus últimas palabras estuvieron muy lejos de ser románticas. Rodeado de su esposa y familia en un hospital de Los Ángeles, Sinatra susurró: «Estoy perdiendo». Es escalofriante porque le quitó la arrogancia. Por una vez, el hombre que parecía intocable admitió la derrota. No hubo espectáculo, ni canto, ni bravuconería. Solo pura honestidad. La voz de Sinatra una vez había llenado estadios, pero sus últimas palabras fueron dichas apenas en un suspiro, y quizás eso es lo que las hace tan inolvidables. Después de una vida de ganar audiencias, premios y admiración, su declaración final no fue sobre el legado, fue sobre la realidad. El hombre que cantó My Way no terminó con triunfo, sino con el silencioso reconocimiento de que ni siquiera las leyendas pueden escapar de lo inevitable. Kurt Cobain. La voz de una generación dejó palabras que aún encienden el debate. En abril de 1994, el vocalista y líder de la banda Nirvana, Kurt Cobain, escribió una nota que terminaba con: «Es mejor quemarse que desvanecerse». No era una frase que él mismo hubiera creado. Venía de Neil Young, pero Cobain la hizo completamente suya. Esas palabras capturaron el caos y la contradicción de una vida corta. Odiaba la fama, mas no podía escapar. Anhelaba autenticidad, mas se sentía consumido por la presión. Mejor arder que desvanecerse ha sido citada sin fin desde entonces, a veces mal usada, pero siempre inquietante. Ya sea que lo veas como desafío, agotamiento o resignación, se convirtió en la letra final de su historia. Para los fans resulta doloroso porque parece demasiado perfecto, demasiado cinematográfico, casi como si hubiera sido escrito para la posteridad, pero esa es la verdadera tragedia. La crudeza de Cobain, su dolor y su genio quedaron envueltos en esa última frase, dejándonos la pregunta de si lo dijo literalmente o si el mundo lo forzó a ser así. Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith vivió su vida bajo el ojo público, y su muerte en 2007 no fue diferente. En sus últimas horas, sus amigos la recordaron en cama, exhausta, murmurando: «¿Sabes? Estoy muy cansada». Horas después, la encontraron inconsciente en su suite de hotel en Florida. Sus últimas palabras pueden sonar ordinarias, pero en contexto son realmente inquietantes. Anna Nicole había soportado escándalos, pérdidas y la cobertura sin fin de los tabloides. «Estoy realmente cansada». No era solo por necesitar descanso. Parecía una vida entera de agotamiento condensada en una frase. Para alguien que había sido pintada como una caricatura por los medios, sus últimas palabras revelaron al ser humano debajo. No hubo focos, ni actuación, solo sinceridad. Ella estaba agotada, y para el mundo, su partida la hizo sentir aún más trágica. A veces, las últimas palabras más impactantes no son las dramáticas. Son las que parecen algo que tú mismo has dicho alguna vez, pero que jamás volverás a pronunciar. Chester Bennington. El líder de Linkin Park dedicó su vida a verter su dolor en himnos que hablaron a millones de personas. En 2017, los más cercanos a Chester Bennington revelaron su último mensaje a un amigo: «Ya no puedo más con esto». Horas después, el mundo del rock quedó destrozado por la noticia de su muerte. Esas palabras calaron hondo por su honestidad. Chester lo había dado todo a través de su música, sus gritos, sus letras, su cruda vulnerabilidad. Los fans que encontraron consuelo en sus canciones ahora vieron el mismo tormento en sus últimas palabras. No eran solo personales, se volvieron universales. Todo aquel que alguna vez se haya sentido abrumado, agotado o acorralado, podría verse reflejado en esa frase. Para un hombre cuya voz se había convertido en la banda sonora de la resiliencia para tantos, sus últimas palabras revelaron cuán pesada había sido su propia carga. Resuenan dolorosamente, un recordatorio de que incluso aquellos que nos inspiran a veces no pueden escapar de sus propias tormentas. Reina Isabel II. En septiembre de 2022, el mundo entero se detuvo cuando la reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña, llegó a sus últimas horas. Los informes desde el castillo de Balmoral revelaron que sus últimas palabras registradas al personal fueron discretas pero conmovedoras.
Ha sido encantador. Para alguien que llevó el peso de una nación durante 70 años, esas palabras reflejaron su característica contención. Sin drama, sin confesión, solo una tranquila despedida, como si estuviera cerrando un raptor en vez de terminar una vida. Eso es lo que hace que resuenen. Después de décadas de servicio público, de escrutinio constante y de cambios monumentales, sus últimas palabras no trataron sobre coronas o la historia, sino que se centraron en la simplicidad. Ha sido encantador. Una frase que bien podría describir un té de la tarde, pero que en su lugar se convirtió en el epitafio de una reina. No fue algo teatral, pero fue precisamente por eso que impactó al mundo. A veces, las últimas palabras más poderosas no son grandiosas, sino elegantes. Michael Landon, el querido protagonista de Bonanza y la familia Ingalls, enfrentó el cáncer de páncreas con la misma fuerza que mostró en pantalla. En julio de 1991, rodeado por su familia en su casa de Malibú, sus últimas palabras fueron: «Tienes razón, es hora. Los amo a todos». Lo que hace inolvidables esas palabras es la profunda aceptación que transmitían. Landon no se resistió a lo inevitable. Él lo abrazó con amor y con total honestidad. Para un hombre que interpretó a tantas figuras paternas fuertes y protectoras, sus últimas palabras revelaron ese mismo espíritu de protección, tranquilizando a su familia incluso mientras se desvanecía lentamente. No hubo miedo en su voz, solo una inmensa calma. Los fans recuerdan a Landon por sus roles icónicos, pero su familia recuerda a un hombre que les dio un cierre. Su despedida no fue para las cámaras, fue para ellos, y eso lo hace aún mucho más poderoso. Algunas estrellas se desvanecen en el caos, pero Landon eligió la paz, envolviendo su última función con amor. Amy Winehouse. Amy Winehouse fue una fuerza de talento inigualable. Su voz llevaba consigo tanto alma como tristeza. En julio de 2011, apenas unas horas antes de su muerte en Londres, su guardaespaldas recordó haber ido a verla. Cuando le preguntó cómo estaba, la respuesta de Amy fue simple y escalofriante: «No quiero morir». Para una mujer que había vivido bajo la implacable atención de los medios, esas palabras lo redujeron todo a la cruda humanidad. Ella no era la rebelde del pelo colmena y la voz potente, era solo una mujer joven de 27 años, asustada y vulnerable. Es desgarrador porque demostró que no estaba lista, aunque el mundo se había preparado para la tragedia. Las últimas palabras de Amy Winehouse resuenan como una súplica que todos entendemos. Nos recuerdan que detrás de la música, detrás de los titulares, ella era humana, y su historia terminó demasiado pronto. Su voz aún suena, pero sus últimas palabras revelan la frágil verdad detrás de la leyenda. Patrick Swayze luchó valientemente contra el cáncer de páncreas durante casi 2 años con gran resiliencia y determinación. Conocido por sus papeles en Dirty Dancing y Ghost, Swayze se convirtió en un símbolo de fuerza. En septiembre de 2009, con su esposa, Lisa Niemi, a su lado, sus últimas palabras para ella fueron: «Te amo». Es la frase más clásica del mundo, pero viniendo de Swayze, lo significó todo. Él había vivido una vida glamurosa y famosa de Hollywood, pero cuando llegó el final, no se aferró a papeles o aplausos, se centró en el amor. Eso es lo que hace que esas palabras sean tan conmovedoras. No fueron grandilocuentes, pero sí perfectas. Para un hombre recordado como galán y también como luchador, su última declaración atravesó todo el ruido. Te amo, simple, eterno, el adiós definitivo dicho a la persona que más importaba. A veces lo más sorprendente de las últimas palabras es lo tiernas que pueden llegar a ser. John Belushi. John Belushi era el caos de la comedia en forma humana, un verdadero tornado de energía que iluminó Saturday Night Live y la gran pantalla. Pero en 1982, esa llama se extinguió con solo 33 años. En su última noche, Belushi estaba con amigos cuando los miró y dijo: «No me dejen solo esta noche». Esas palabras suenan casuales, casi suplicantes, hasta que te das cuenta de que fueron las últimas. Horas después, había fallecido, encontrado en un bungalow de Los Ángeles. Las últimas palabras de Belushi duelen porque traspasan su imagen salvaje y muestran algo más vulnerable: el miedo a quedarse solo. Para un hombre que hizo reír al mundo, su última petición fue desgarradoramente humana. No quería quedarse atrás. Al final, la historia de Belushi no fue sobre chistes o fama, sino sobre la soledad que incluso las estrellas más brillantes a veces sienten en sus horas más oscuras. Winston Churchill. Winston Churchill, el bulldog británico de la Segunda Guerra Mundial, fue famoso por sus discursos y férrea voluntad. Pero al morir en 1965, sus últimas palabras sorprendieron a todos. Tras un derrame cerebral que lo dejó postrado en cama, Churchill murmuró: «Me aburre todo esto». Fue algo franco, despectivo, casi humorístico a su propia manera.
El hombre que unió a las naciones, que desafió a la tiranía, dejó el mundo no con drama, sino con cansancio. Algunos ven esas palabras como cínicas, otros como extrañamente apropiadas. Churchill había vivido guerras, política y batallas interminables de voluntad. Al final, quizás ya nada le impresionaba. Sus últimas palabras atravesaron la historia con un ingenio seco, demostrando que incluso las figuras más grandes pueden despedirse con un encogimiento de hombros. Estoy aburrido de todo esto. Una despedida que fue a partes iguales impactante y extrañamente churchilliana. Las últimas palabras tienen una forma de quedarse con nosotros. Pueden ser ordinarias, desafiantes, tiernas o francamente escalofriantes, pero siempre nos recuerdan una cosa. Nunca sabemos cuál será nuestra última frase. Desde el comentario casual de Elvis en el baño hasta la cansada despedida de Churchill, estos momentos quedan congelados en el tiempo. ¿Cuál te impactó más? Deja tus pensamientos en los comentarios. Comparte esto con alguien que ame las historias no contadas. Y no olvides suscribirte para más voces que aún resuenan mucho después del silencio.